Jueves de rock, de amigos, de ventanas abiertas. Seguimos cantando lo de siempre. Primavera 2025. Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Ya que es nuestro momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hoy que todo está podrido, que nada es lo que ves, que las verdades se disfrazan y con mentiras se quieren imponer. Impostores nos hablan, nos gobiernan, nos quieren convencer. Impostores nos hablan, nos gobiernan, en redes, en la tele, en la calle. Impostores te quieren convencer. Es humano o inventado, estás loco, estás bien. Impostores, ahora quién sos vos. Impostores nos hablan, nos gobiernan, en redes, en la tele, en la calle. Impostores te quieren convencer. Es humano o inventado, es humano o inventado. Estás loco, estás bien. Impostores, ahora quién sos vos. Buenas, que tengan buen programa. Yo comencé a armar el arbolito. Pues ya se olvidaron de mí. Soy yo, José Luis. Ahora más tranquilo. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty, except for one man still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going the distance. He's going for speed. She's all alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's going the distance. Yeah! No trophy, no flowers, no flashbulbs, no wine. He's haunted by something he cannot define. Bowel-shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade. Cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's striving and driving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. Cause he's going the distance. He's going for speed. She's all alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's going the distance. He's going for speed. He's going the distance. Impostores. Un programa que no está hecho con amor, sino con música.
On Transylvania's finest beach, the Dracula came to a screech. Out came the count and all his brides. And the sun was not to fear, cause on the bodies they began to smear. Sunblock 6069. 6 minutos pasaron de la hora 21 y estamos iniciando un capítulo, el capítulo número 27 de Impostores, aquí en el 100.9 del dial. Radio Nuevo Día, programa que técnicamente siempre, cada jueves, es conducido desde la pecera por el señor Eduardo Lobito Witt. Hola. Ah, bien, bien. Y lo ha logrado, ha conseguido. Ya que está presente a Rodri. Y esta nueva edición de Impostores con Rodrigo Poloni, o Rodrigo Polonia, como lo... Sí, de lunes a viernes. No. Nada, bueno, el fin de semana también. Mejor no aclarar que oscurece también, Sí. claro, exacto. Y bueno, quien les habla, Tony Álvarez, en un nuevo programa cercano a fin de año y a días de algo que a mí me importa demasiado. ¿Tony Moyano dijo? No, dije Tony Álvarez. Ah. Te equivocaste, Cacho Lasaño. Vayamos terminando hacia el fin de año con eso de Cacho Villanueva y Sí, Tony ya está, Álvarez, ¿no? porque nos vamos a empezar a confundir. El problema de identidad va a ser fulero. Tony Poloni. Tony Poloni. Rodrigo Álvarez. Rodrigo Witt. Rodrigo Witt, está bien, ¿eh? Dentro de pocos días va a pasar algo muy importante. Sí, Claro. viene Navidad, sí. Y si Sí, hay la que fiesta. hacer, hay que armar el arbolito. Ah, claro, sí. No me va a decir que va a tener algo con motivo de... Hoy no, hoy no, pero estaba viendo los precios y después si querés lo... ¿Qué? ¿Precio de arbolito? No, después me lo dice, pero... Después lo comentamos así a modo de dato que llama la atención, pero hoy vamos a hablar de cine de entrada. Lo ¡Qué decimos. bueno! La Hoy- gente está Es más... contenta. Sí. De cine y de música, ¿verdad? De cine y de música, la excusa para Mire. poder pasar música. Básicamente vamos a hacer eso. Y un detalle, Diga, dos. hoy el jueves pasado dijimos que fue una noticia del año, el campeonato por escritorio que le dieron a Rosario Central. Exacto. Y hoy, justo una semana, también es noticia la sanción a Estudiantes de suspensiones de 11 jugadores titulares para el año que viene, de acuerdo a la AFA, con un argumento que el que mínimamente sabe de reglas o leyes o cómo se argumenta es creo que un niño de 12 años hubiera escrito mejor que la sanción que se le escribió a Estudiantes de La Plata. Está redoblando la apuesta la AFA y lo está redoblando de la manera más inadecuada Y le va a posible. ir mal, ¿eh? ¿Viste cuando vos decís, bueno, estos tipos están con el tema de la impunidad, se piensan que pueden hacer de todo? Me recuerdan otras épocas de la impunidad. Es que el poder no tiene ideología que quiere impunidad. El poder es poder. Claro, Punto. y dicen, no, las cosas se van a hacer como yo las digo, y no hay nada peor que eso porque se gana más enemigos que amigos. Exactamente. Y piensan que no, como la tienen atada porque la selección gane, qué sé yo, se piensan que las cosas pueden salir Lo bien. cual puede cambiar tranquilamente dentro de un par de meses. La selección se queda afuera, no pasa octavos y se pudre. No, pero por más que sea Simple. campeón la selección, o sea, vos mañana vas a tener los periodistas preguntándole a Scaloni en conferencia de prensa por esta situación. Y va a ser un quilombo en el que vas a meter a la gente de la selección. Chiqui Tapia y todos sus secuaces están metiendo en un lío bárbaro a toda esta gente. ¿Sabe qué? Vio que estábamos hablando off the record sobre el tema de los graphs. Mira, vamos a hacer un ejercicio práctico para Rodrigo Poloni, que está al otro lado. Viste que dice la volanta Impostores hasta las 23 horas y punto, ¿no? Claro. ¿Qué le podemos poner abajo que dice hasta las 23 horas? Ahí. Le podemos poner hoy cine, hoy mucha música. ¿Qué quiere que le pongamos? Música, cine y AFA. ¿Le parece? ¿Vamos a hablar todo el programa de AFA? No, mentira, pero para vender humo. Pues si Ah, todo bueno, el mundo entonces, vende humo. ¿tenés a Rodri? ¿Lo pusiste? Ah. Bien. Ahí dice Tony Moyano. Se fue a la mierda. Ah, pusiste. No, sacalo rápido. Sacalo antes de que. Mis abogados van a hacer captura de eso, Rodrigo. ¿Viste la típica amenaza legal? Es genial. Mis abogados ya hicieron captura de eso y te van a llegar una carta de documento. Sí, exacto. O un sí. bozal legal. Estamos esperando que salga el grafo ahora.
En una provincia que tiene 2 presidentes del Tribunal Superior de Justicia, quede tranquilo, Rodrigo, no va a pasar nada. La gente nueva que quiere iniciarse en el tema del streaming, preste la atención al tema del graph, es algo muy importante. Es muy importante y streaming, nosotros en realidad no hacemos streaming, es más que nada radio. Exacto. Solamente estamos siendo televisados, a veces ponemos imágenes y demás, pero Mirá lo que puso. Cine, AFA y la nuca de Chiquitapia. déjalo, Rodrigo. ¿Usted tiene como... Sí, ¿Tiene un pañuelo o algo como para afrontar No, este... yo sé Canuca no, si querés llamamos a Rosario, que allá hay varios. Mirá, ¿cómo nos avivamos de hacer... acá en Gallegos también, podemos llamar, conozco un par de dirigentes, ¿Cómo no nos avivamos antes de hacer esto? A principio de año hubiéramos llamado la atención con los graphs y para nosotros nos dedicamos al primo escrito, ¿Y Tony. por qué no nos damos y porque le dejamos la rienda al pibe? Y Rodrigo, Pero bueno, no lo hace dejamos ser y ahora lo estamos dejando ser y nos está yendo bien. Pero mira, ahora, claro, sí, let it be. Let it be. Pero bueno, Viva el detalle. así que, bueno, nada, tenemos entonces, no sé cómo la va a remar, ¿eh? Cine sí, ya está. AFA y la nuca de Chiquitapia. Ya que tal graph, tenemos que hasta las... Con IA. Hasta la hora 23 tenemos que darle más a esto, ¿eh? Sí. Así Por que- más que no vayamos a hablar de eso, no importa. Es así. Pero sí, hoy vamos a hablar de cine y vamos a hacer un par de recomendaciones y nuevas películas que hagan. Está boludeando, Rodrigo. Ya, sí, ya Le encontró le la gustó, vuelta, ¿eh? ya le gustó. ¿Qué puso? Cine, AFA y música, entre paréntesis, corrección. Bien, muy bien, Rodrigo. Pero ya estamos a fin de año, Rodrigo. Esto tenías que haberlo hecho antes de encontrarle la vuelta al videograph. Pero vale, no importa. Es culpa nuestra igual, ¿eh? Culpa nuestra, Bueno, el tiempo año que viene puede ser que... Bueno, ya le mandó Cine, AFA y música. Bueno, Nada. la misma nada, claro. Lo de programa- la nuca del Chiquitapia me gustó. Si no sabés qué pone cine, música y la nuca del Chiquitapia. Y ahí ya queda. Y ahí ya queda. Y bueno, y durante todo el programa tenemos que hablar algo del fútbol. Exactamente, vamos a hacer Y la una política. mención, porque es el título, o sea, no por nada uno habla de esto, porque es noticia nacional, y es el título principal de Infobae. La AFA suspendió a Verón como presidente y sancionó a futbolistas de Estudiantes por el pasillo contra Central, que hay que recordar, por ahí hay gente que no recuerda, no lo vio, le impusieron hacer un pasillo, le impusieron, digo, porque fue una orden que le habían dado de la AFA a Estudiantes, a Rosario Central, con ese título que se lo dieron administrativamente, y los jugadores, cuando salieron los jugadores de Central a la cancha, se dieron vuelta como gesto de desaprobación. Exacto. Justo Estudiantes de La Plata, que es una de las entidades que más controversia está trayendo con el tema de la figura de Sebastián Verón, de Juan Sebastián Verón. Que... Perdón, me corrijo, título principal de Infobae, de Clarín y de La Nación, los 3 medios más leídos del país. Sí, le iba a decir que no se quede solo en Infobae porque los otros igual lo tenían, pero bueno, ya está, ya lo vio. Cine, AFA, música y la nuca del Chiquitapia, corrección de la corrección. Muy bien. Así fue como lo Me puso. parece perfecto. Medio largo se hizo, pero bueno. Estamos hasta la hora 23, entonces con Impostores. ¿Sabe qué? La semana que viene va a estar acá en nuestros estudios Miguel Hansich. Última vez en el año que lo vamos a tener en las radios. Justamente el video que hicimos con Cristian González. Sí, lo acaba de tirar hoy Cristian González. Me salió como una sugerencia. Mirá. Exactamente. Así que saludo para Cristian si está escuchando. Aunque él piensa que siempre arrancamos tarde, entonces se engancha un poquito más tarde. Le mandamos un saludo. Hoy vamos a hacer un par de recomendaciones de películas nuevas. 2 películas argentinas de un director muy bueno, de los mejores para mí, y guionista de la historia del cine argentino. De la historia. Sí, pero tranquilamente. Que solo tiene 2 películas y con esas 2 películas plantó bandera en el cine argentino e incluso en el cine mundial. Prácticamente. ¿Estamos hablando del autor de Cuando se echa la maldad? ¿Cómo? ¿El autor de Cuando se echa la maldad? No. Ah, mire usted, o sea que hay otro que igual es más brillante. Sí. Y un par de recomendaciones de una serie muy buena del creador de Breaking Bad y Better Call Saul. La empezaste a ver, Pluribus. ¿No la viste? Vos la empezaste a ver porque solamente se transmite en la plataforma Apple TV, que usted no. tiene porque es millonario, pero... No, yo la tengo para jactarme que la tengo, pero no miro nada. Bueno, eso es millonario, gente que lo tiene por tener. Claro, sí. Eso es porque te sobra plata, pero... Además se me nota que soy millonario. o sea, se te nota un montón. Vamos a comentar eso y un par y otras recomendaciones, no la vamos a hacer tan larga, en la parte de cine con la excusa de poner música. Exactamente, esa es la gracia. Y hablando de música, sí, muy bien, estamos conectados por la misma frecuencia. Vamos con la próxima canción, Tony, ¿qué le parece? Después desandamos de este camino, vamos con algo que también es nuestro, porque hoy voy a tirar un par de cosas nuestras, argentinas, santacruceñas, riogalleguenses. Yo tengo rock nacional igual. Muy bien, vamos con Siva entonces, Estado de Gracia.
distancia tiene el ayer? Si la muerte ya me va a alcanzar. Y mientras la espero no quiero sentir ni pena ni dolor. Es tan simple saber elegir. Yo elijo vivir desde arriba, todo es claro, cada cosa tiene su lugar. No hacen falta novias muertas, no hace falta querer ni odiar. Estado de gracia. Agradezco a todos su atención y espero ya no verte más. Hoy es tiempo de encarar esta ilusión, aquella que es real, encender la luz en mi interior y ver de verdad desde arriba. Todo es claro, cada cosa tiene su lugar. No hace falta novias muertas, no hace falta querer ni odiar. Es cuestión de intentar y ya no siento más piedad. Las cenizas de este amor te comiendo mi dolor. Desde arriba todo es claro, cada cosa tiene su lugar. No hace falta novias muertas, no hace falta querer ni odiar. Desde arriba todo es claro, cada cosa tiene su lugar. No hace falta novias muertas, no hace falta querer ni odiar. Ni querer ni odiar. Ni querer ni odiar. Ni Impostores. En donde todo es lo que parece. Giacomo Turra, italiano, se hizo famoso en el mundo de la música gracias a sus videos publicados en Instagram durante la pandemia de 2020. Sus videos tenían miles de visualizaciones debido a su increíble técnica con la guitarra. Importantes marcas de música lo promocionaban. Pero en abril de 2025, el bajista y creador de contenidos, Danny Sadko, lo acusó de robar canciones de otros artistas y hacerlas pasar como suyas. Para esto, publicó un video en su canal de YouTube, donde había solos de guitarra de Giacomo que eran exactamente iguales que los de otros guitarristas. Sadko advirtió que Giacomo vendía como propias transcripciones de otros músicos. Giacomo, un impostor. There are places I remember all my life.
some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I've loved you more. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Impostores. En el país del nunca jamás. Muy bien, pasaron 25 minutos de la hora 21 y seguimos aquí en Impostores, en el capítulo número 27. Ustedes saben que, bueno, la jornada del día de hoy, mucha música y variada, y además de cine, y además de que vamos a estar hablando de la nuca del Chiquitapia, eso ya está todo predeterminado que va a ser así. Y también hay un tema, pero lo agrego después. Muy bien. Pero habíamos escuchado la canción de Siva Estado de Gracia. Esto lo pueden conseguir ustedes también en YouTube, porque está como remasterizando, vamos, entre comillas, esto de remasterizar. Las canciones las están tirando de a poco. Canciones que han sido, en su momento, han tenido mucha repercusión, digamos, en el rock local. De Siva, bueno, que iban a ser parte de un segundo disco de la banda en su momento, al final quedaron ahí grabadas, pero bueno, ahora han sido retocadas, reformuladas y en el sonido, digo, ¿no? Y bueno, y nada, están sacándola de a poquito. De vuelta, así que un saludo para el felizmente jubilado Jorge Aranda, de Siva, y aprovecho este momento también para saludar a... Bueno, a ver, en el ámbito del rock local ha pasado algo en los últimos días, es el fallecimiento de Cascote Santos, que, bueno, nada, ha sido una personalidad del mundo del rock local durante toda su vida, también vinculado con el fútbol barrial últimamente, un ferviente hincha del Taladro, de Banfield,
Pero bueno, yo en redes sociales había hecho un comentario hace unos días atrás que estaba relacionado con, bueno, ese encuentro que tuve con él, de alguna manera, con Cascote, que si bien nos conocíamos de recitales y de merodear zonas en esa época eran colegios. Usted sabe que los recitales rock local en la época de los 90 había muchos que se hacían en los colegios. Lo sé, sí, esa época la vi, aunque no frecuentaba. Usted era un pendejo que andaba boludeando por los gimnasios. Nosotros Yo era un íbamos genio, jugaba al ajedrez en esa época. Ah, mire usted. Salí campeón regional. Era un nerd. Salí campeón regional, ¿qué cree que haga? ¿Y ¿Es mi culpa? ¿Y por qué carajo está acá? Tendría No que haberse sé. dedicado a otra cosa usted. La verdad que sí. Usted puso mal la ficha, la última. Sí, sí. Varias Eh, cosas igual. No solo la última ficha. No, usted se tiene que arrepentir de lo Se que tiene dijo. Es el chiste más usado que hicimos en el año, creo, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, lo que quería señalar en realidad es que, bueno, Cascote, como se lo conoce, una vuelta me acuerdo que me llamó por teléfono a la radio, a la madrugada. Yo hacía el programa a la medianoche en FM 2000, entre el 95 y el 97 fue así, de 0 a 2 de la madrugada. Y bueno, estaba en la ría y me comentaba él que estaba en la ría y que bueno, de repente había escuchado un tema de Smashing Pumpkins, dice qué sé yo. Eso es muy de Río Gallegos, Sí. de esa época. Pero Smashing Pumpkins no era una banda que sonaba. en No, ese no, momento. llamar desde la ría. No, en realidad no llamó de la ría. Yo entiendo que llamó ¿Vos? de su casa. Ah, está, perfecto. Porque en realidad no había celulares. Yo lo que creo es que llegó hasta su casa y ahí llamó. O capaz que llamó en la casa de algún amigo, no sé. El tema es que me dijo que me tenía que llamar, bueno, y esperó tener un teléfono para poder hacerlo y se despachó con una serie de cosas que estaban relacionadas con el programa, que bueno, lo habías escuchado, qué sé yo, que le gustaba. Después, bueno, con cuestiones que tenían que ver con la música. Y era realmente como, bueno, han dicho algunos ahí, viejos amigos, una enciclopedia de la música. Le gustaba mucho el metal, obviamente era metalero de raíz, pero bueno, también tenía muchas cosas del rock y del rock pesado. Y Smashing Pumpkins recién asomaba la cabeza, por lo menos asomaba la cabeza acá, porque en realidad en Era Estados Unidos conocido era ya en conocido. Estados. Sí. Y nosotros tirábamos las canciones esas de Siamese Dream, por ejemplo, ¿no? De esos discos. Estaba Cherry Rock y entre otros clásicos de Smashing Pumpkins. Nada, falleció Cascote y nada, dejamos el recuerdo allí. Esto relacionado con el rock local, ¿no? Y en esa época también se andaba tocando por algunos lugarcitos, ya dándose a conocer. La semana que viene decíamos va a estar Miguel Hansich acá y después vamos a tirar algo de Distimia. También podríamos tirar algo de Descalificados, pero no, los chicos todavía no mandan nada. No, pero para eso tienen que pagar. Para eso. Ya se lo- Mirá, se no lo- solamente lo dijo usted, también él hacía la seña a mi Lobo ahí. Sí, es que. Son dos garcas ustedes. Pero, ¿eh? Lobo, ¿cuándo fue la última vez que lo mencionó? Pero hay que hacerle la pata al amigo. No, para favores, que vaya a otro lado. O sea, esta es una radio Usted, privada. usted debería ser menos Tony Moyano y más Tony Villanueva, ¿eh? O Últimamente. Tony Álvarez. Últimamente, no voy a agregar nada. Mejor lo dejo ahí. Montana, quise decir. Tony Montana. Tony Montana. Suena bien, Tony Montana. Suena bien. ¿Viste? ¿Sabés quién es Tony Montana? Sí. Ah, ¿quién? El Personaje. papá de Hannah Montana. No, hijo de. ¿Qué? Era cantante de música country. Tony Montana es el personaje de. De una película de Al Pacino de. Sí. Me pasa. Scar. Face. Bien. No me salía el. Pero pasa que Tony Montana es aplicarle un montón de cosas. Y por eso no. Y Está yo que bien. no soy tampoco tan cinéfilo. Está bien. No soy cinéfilo, no soy nada de eso. Vamos a compartir ahora, mire, algo que está relacionado con Dani Jiménez. ¿Y por qué digo Dani Jiménez? ¿Usted lo conoce, Dani Jiménez? Sí. El conductor de radio y además, bueno, creo que ejerció hasta la docencia Dani Jiménez en Vorterix, Rock and Pop, Sí. ladero de Mario Pergolini. Pará, ¿qué querés, mate o está? Ah, sí, el personaje de Scarface, ahí está. Somos parecidos, Tony Montana. ¿Parecido a quién es? No sé. Hay varios. Sí, mejor, a veces es mejor no decir mucho, ¿viste? Bueno, sabe que usted vio que hay un set que se lo puede conseguir en, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre, en YouTube. YouTube. De ¿cómo se llama? De gente que pasa discos, ¿no? Estoy tratando de buscar el nombre exactamente del sitio para compartirlo con todos ustedes, para no quedar de manera incorrecta la información. Vinyl Set, así se llama. En realidad, 1+1 Radio es el sitio, el canal, en todo caso, donde lo pueden encontrar. Y allí Dani Jiménez, por ejemplo, al igual que tantos otros músicos, artistas y algunos amantes de la música,
suelen tirar un set de una hora de canciones, ¿verdad? Discos, pinchan discos durante una hora. Ya pasó Sergio Roma, un montón de gente ha pasado por allí. Y Dani Jiménez es el que le tocó en estos últimos días. Durante una hora, bueno, tiran esto, temas que le parezcan, ¿no? Y ellos hacen su performance, digamos, ahí. Podríamos mandar al crédito local Sandro Díaz. También podría ser usted, podría ser Rodri, que tiene mucha cultura últimamente de mucha música que está escuchando. Sí. No solamente el punk, porque él no solamente se alimenta de punk. Bueno, en realidad no se alimenta, pero... No, tampoco lo alimenta el punk, ¿no? Si fuera por eso... ¿Cómo que no? ¿El alma? Sí, el alma. El alma. Nada más. Es mucho decir eso igual, el alma. Sí, en realidad debería tener más valor, pero bueno. El alma no te da de comer. Y bueno, nada, y te hizo un set de canciones, empezó con Steely Dan, que vos decís, uy, mirá, me acordé de Serú Girán y todas esas bandas de los 80 nacionales que de alguna manera tenía muy incorporado la música de Steely Dan. Se ha hablado de que Charlie consumió mucho Steely Dan, también Spinetta, además de todo lo otro que consumió Steely Dan. Aparte. Y Steely Dan consumía otras cosas, entonces era toda una consumición. Consumación o consumo, decía sí. Richard Coleman. Bueno, nada, en ese set de canciones hubo varias que me llamaron la atención, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Son como 15 canciones, ponele que te pinchan, te tiran, o 14, ponele, como máximo. Y vos, el 80% capaz que ni lo conocés. Bueno, en mi caso conocí el 60, más o menos. No, me faltó conocer el 60. ¿Pero porque vos los conociste porque eran más o menos reconocibles o porque solamente vos lo podías conocer? Los dos primeros son reconocibles para los que... Steely Dan hemos pasado acá, incluso ese tema, no, The Again, después Lou Reed, ponele, después... Bueno, creo que Roxy Music, bueno, y ahí va. Bandas que no hemos pasado. Y después otras Pasamos cosas. Roxy Music acá. Sí, no, pero digo... no en general. Pero después otros artistas que por ahí uno no ha reparado en ellos o no los ha escuchado nunca. Tal es el caso. Y después también pasa cover. Por ejemplo, de The Supremes haciendo un cover de los Beatles también. Hey Jude, por ejemplo. No dijimos, escuchamos recién un cover de Ozzy. In My Life, un cover de los Beatles. Tenía razón, Tony, me había olvidado mencionarlo. Bueno, nada, y en ese set de canciones que hace, tira una canción que me llamaba mucho la atención y yo no la había escuchado nunca. Y digo, ¿qué carajo es esto? Porque, viste, hay algunas canciones que son tan complicadas que ni siquiera queriéndolas buscar con el Google, las podés encontrar. Mirá vos qué difícil que es. No solamente me pasó con Dani, me pasó con otras personalidades que han pasado discos. Cosas que no se encuentran con tanta facilidad. En este caso vamos a compartir Moon Martin, un artista, un guitarrista ya desaparecido, norteamericano, que bueno, nada, hace una canción que se llama Malas Noticias o Bad News, y en realidad es una linda canción, me llamó mucho la atención. Fui a indagar sobre este artista que, claro, Moon Martin. ¿Por qué Moon Martin? Porque claro, en sus canciones él solía utilizar la palabra luna muy frecuentemente. Por lo tanto, esos periodistas que están siempre muy ávidos de decir, bueno, vamos a poner Moon Martin. Exactamente. Y ahí quedó Moon Martin, se lo conoce como tal. Entonces, a este autor, este guitarrista norteamericano ya fallecido, con esta bella pieza llamada Bad News. Baby, ain't a man, 'cause my heart's carried in your hand. In it, who can see? I love my misery. Bad news, it's born in my blood. Bad news, some live to undo, some live to be undone.
whispers what you done. Crazy, I bought a gun. My fingers to your window. Whiskey's on my clothes. And bad news, it's born in my blood. Bad news, bad news, Impostores. En el país del nunca jamás. Advertencia. Tony no es especialista ni crítico de cine. Si fuera cualquier otra mina, tengo 50 argumentos distintos para convencerla. Y todos buenos. Pero con la nena no, la nena es otra cosa. No va a agarrar, Valeria. ¿Y vos qué sabes? Por lo que vi hasta ahora, no... Te gusta, pelotudo. Te vi como la mirabas. Y seguro que crees que es Santa Juana, ¿no? ¿No viste cómo mueve el culo? No hay santos. Lo que hay son tarifas diferentes. ¿Te gustan los tipos a vos? Quiero decir, ¿cogerías con un tipo? No. Bueno, ¿no cogerías con un tipo si te ofreciera $10.000? No. 10.000, buena guita. No. ¿Y si te diera 20.000? Guita de verdad, todo para vos. No. $50.000. No. $500.000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financistas. Y así lo dijo Darín en esta hermosa escena. Suena de fondo la presentación. Me olvidaba. No tenía otro calificativo para decir. No hermosa, digo, ¿no? No, hermosa escena. No, perfecta escena de 9 reinas. Esta película de 9 reinas que hasta Cacho la conoce, lo cual es un montón. Yo llegué hasta la 8, en realidad. Qué boludo. No, esa película de verdad que es un play, está buenísima. Vamos a empezar hablando de... ¿Pero por qué tiene que ver? Porque es Fabián Bielinski, director y guionista, que plantó bandera solo con 2 películas. Una es 9 reinas, de la cual vamos a empezar a hablar cortito, y la otra se llama El Aura. Exacto. Con 2 películas. El Aura salió en 2005, él murió en 2006. Cuando estaba en medio de un festival, le invitaron creo que a Brasil, murió un paro cardíaco. Con esas 2 películas le alcanzó y le sobraron al tipo para plantar bandera en el cine argentino y ser uno de los mejores. Tal es así que lo copiaron y lo han intentado copiar, y de hecho han pagado los derechos y salió una película de 9 reinas que se llama Criminales, del 2004. Hay que decir, 9 reinas es de una época en la cual son esos casos particulares de industria cultural, como decimos, utilizamos mucho esa palabra,
de productos, en este caso casi, podríamos decir que es arte, porque está muy bien hecho, que marcan una época, Sí. y que retratan una época, Sí. es Nueve Reinas. Nueve Reinas salió en el 2000, mediados pasados, el segundo semestre 2000, la crisis fue en 2001, Exacto. retrata una época que nunca se fue, que va y vuelve en Argentina, porque ¿de qué trata Nueve Reinas? ¿Te acordás vos, más o menos? Sí, es un chanta en realidad. La vida de un estafador que es estafado. Y nada más, para el que no la vio, digo. Sí. Y el camino de cómo van estafando, y se llama Nueve Reinas porque él busca la forma de comprar unas estampillas Nueve Reinas que tienen un gran valor. Y de ahí estafar y poder lograr una gran cantidad de plata. Es todo este camino de Darín, quien es el Garca, junto a Gastón Ponce. Exactamente, que lo acompaña. Que lo acompaña. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, no digamos nada. Y esta escena es emblemática. Y esta y otras igual. Y otra. Toda la película es muy buena. Sí. Lo que tiene, hay algo que en esa época, y también le pasa a muchas películas, es el sonido. Viste que no está un sonido muy Exacto. fuerte. Lamentablemente hasta esa época Argentina no tenía buen sonido. Bueno, es algo que caracterizó mucho al cine argentino. Y yo lo que recuerdo de esa película también que marcó algo, porque en realidad no se venía haciendo cine argentino que tocaran ciertos tópicos y que esté realmente bien hecha, que tenga dinamismo y que muestre algo así de la cultura también argentina, que así de ese lugar, ¿no? Más allá de que las cuestiones del chanta y todo eso siempre han estado en el cine, pero digo, fue una película realmente muy bien lograda. Una gran película. ¿Por qué la traigo a colación? Porque bueno, colocaron Nueve Reinas y El Aura en HBO Max. Por ahí viene el tema. Exactamente. Y aparte de eso, ahora voy a contar después, colocaron un documental. ¿Sobre qué? Sobre Nueve Reinas y El Aura. Un documental de las dos películas. No la vi porque lo vi hoy que lo publicaron en HBO Max. Hay que decir, Nueve Reinas también está, si no me equivoco, en Netflix. La estoy buscando y está en Netflix y en HBO Max. Y bueno, El Aura creo que se puede conseguir en YouTube gratis igual incluso. Es buscada igual, ¿no? Nueve Reinas es muy buscada. Nueve Reinas es muy buscada. Hay un montón de escenas en YouTube y hay un montón de ¿cómo es? De menciones, y culturalmente atravesó un montón. De hecho, se han hecho memes. No, sí, y todavía sigue. Y todavía está sigue. vigente. Por eso te digo, es como un tipo con solamente productos, con dos películas plantó bandera. Eso no lo hace muy poca. No lo hace cualquiera. Sí, usted se plantó bandera y en realidad suena como que, bueno, con eso ya se dio a conocer. Y la verdad es que sí, se dio a conocer, pero post-mortem, o sea, el éxito que él ha logrado ha sido realmente muy importante. Digamos, no sé, no se puede decir qué hubiera ocurrido si él hubiera seguido rodando, si hubiera seguido con vida, pero la verdad que es cierto que son dos películas que han quedado memorables, ¿no? Y más de uno le hubiera augurado una excelente trayectoria, digamos, ¿no? Que con ya dos películas las tenía y no cualquiera se puede jactar de eso. Pero bueno, entonces la novedad es que apareció en otras plataformas. Apareció en HBO Max y también se puede ver en Netflix, pero en Y en HBO Max. documental. Y en un documental ahora lo vamos a comentar, pero siempre vamos a la música, esta es la excusa, ahora vamos a hablar de Laura. ¿Laura la viste? Esa me parece que no la vi. que no la recuerdo, pero fue muy conocida en ese momento, digamos. Fue presentada en varios festivales, igual lo aplaudieron en varios lados. Ahora voy a buscar bien exactamente dónde, porque no me acuerdo. Pero musicalmente, Nueve Reinas. Sí. A ver, año 2000. Sí, no me va a venir con la versión, ¿no? No. Menos mal. No. A ver, no. ¿Cuándo fui a lo fácil y a lo simple? Nunca. Me respondí yo. No, pero no vamos acá en los berretas de Paner y tu cabeza está llena de ratas, bla, bla. No. Sí, no está tan mal ese tema, pero no. Yo creo que usted no va a ir por ese lado. No vamos a ir por ese lado. El año 2000, pará. Va a buscar... No voy a buscar por el año 2000 ni 2001, eso iba a decir. No. Y entonces deme una pista. Fui a un tema musical que me hace acordar mucho, no sé por qué, para mí es muy representativo de esa época, pero que salió 2 años antes de la película, en el 98. ¿Representativo nacional? De esa época. Ya lo venía... ¿Y a usted le gustan las pelotas? ¿Y qué más? Del otro, que es casi... Divididos. Divididos, con Sobre las Piñas. ¡Qué buen tema! ¿Hace cuánto que no escuchaba este tema? Sobre las piñas, ¿quién se ha tomado todo el vino? Sería. Exactamente. Sí. Hay novedades
se ha tomado todo el vino. Se ha tomado todo el vino. Se ha tomado todo el vino. Sobre las pinas, ¿quién se ha tomado todo el vino? Del álbum Gol de Mujer, divididos. Del con año este gran 98. tema. Es lo Exacto. primero que. No sé por qué este tema me retrotrae a esa época, 2001. O sea, no tenía nada que ver específicamente con Específicamente. nada de Nueve Reinas ni de Laura. Tranquilamente podría ser la banda sonora de cualquier película de Belinsky dividido. Exactamente. Con las pelotas. Y el gobierno de Santa Cruz sigue trabajando para fortalecer. Apuesta a impostores. El gobierno No de creo, Santa no Cruz. creo que sea fuerte. Sí. En el día de la fecha se ha firmado un convenio con De reciprocidad. el programa Impostores, conducido por Forma Tony Montana. El LU14. No, jamás. Bueno, el Aura, a la voz de Aura. Habló de Nueve Reinas. Hablamos Hizo de No hincapié- Reina, la primera película de Fabián Belinsky del año 2000, se estrenó en septiembre. Tuvo un reestreno en cine, estaba buscando, no me acuerdo dónde, pero tuvo un reestreno años después, y tranquilamente pueden volver a estrenar las dos. De la que vamos a hablar ahora es el Aura. También él es, lo dije pero lo repito, él es guionista y director. No es lo mismo ser director que ser guionista y director. Él escribe y él dice, después ve dónde pone la cámara. No es lo mismo ser director técnico que ser director técnico, jugar al fútbol y ser capitán Y ser capitán. y arquero. Y arquero. No cualquiera hace eso, tiene que tener una cabeza muy grande. Y ciertamente Belinsky la tenía. El Aura salió en 2005. El argumento... O sea, son 5 años que separan una de la otra. Exactamente. El Aura... ¿Te acuerdas de la película? Me parece que era... ¿Cómo se llamaba? De este hombre tan cuestionado. Película argentina. Hay tantos hombres cuestionados que se me hace dificultoso poder. De la Guerra de Malvinas. Ramón Sadi. O sea, usted Director dice... ¿Director? de cine. ¿De la época de Malvinas? Que hizo una película de la época de Malvinas. No, yo le mandé cualquier cosa, yo le mandé Sí, el conflicto sí, de Beagle. nada que ver, Dijo, nada. pero ¿qué director en la época de Malvinas? ¿Director de cine? Director que hizo una película de la época de Malvinas, no en la época de Malvinas. Cacho, por favor. ¿Director? Pero sos medio nabo, te estoy diciendo. ¿Director de cine? Sí. Mire, así como... ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo. Bueno, esa película... Espere, director de cine, así lo voy a hacer textual. Director de cine. Director de cine argentino. Ahí el boludo lo hace, mire. Película de Malvinas. Y ahí, si le sale, cagó, ¿eh? Tristan Bauer. Tristan La puta Bauer. que lo parió, Iluminados por el Fuego. Ah, Ahí. no, pero usted dice un actual, no de la época esa. No, pero si lo dije como 3 veces, pero parece Iluminados por el Fuego, la película que incluso cuenta con la participación de gente de acá, de nuestra ciudad. que Iluminados por el Fuego. Por ejemplo, Fernando Laucha Desmond. Bueno, Iluminados por el Fuego del 2005 salió al mismo tiempo que Laura. Fueron estrenadas. Ah, mire Eso usted. quería decir, no me salía el nombre. No me acuerdo el nombre. No se ponga mal, no se ponga mal. Tristan Bauer fue denunciado incluso por malversación de fondos. Por eso decía Porque él fue después tan- estuvo en el Inca. Claro, exactamente. Bueno, pero ahí no hubiéramos Una película entendido. donde también actúa Gastón Pauls. Exacto, el protagonista. Pero en el Aura trabaja Ricardo Darín y en el Aura también trabaja un gran actor que es Alejandro Aguada. ¿Ubicás a Alejandro Aguada? El hermano de, El hermano de Aguada, de Juliana. la ex. De Juliana, ¿no? no sé, Julián. Sí, la de con La ex parentesco. primera. Exacto. Y Pablo Cedrón, que falleció hace un par de años. No, gran más de un actor, par de años, ¿no? Más ya. Sí, más. Un gran actor igual. ¿De qué trata? Perdón, ¿vos la viste a...? 2017 murió. 2017. Hace 8 años. 8 años. ¿Vos la viste a... ¿El Aura? No, el Aura no lo vi. Bueno, te voy a contar directamente, vamos a ir el argumento que dice... ¿Qué dice? A ver, Ricardo Darín, nuevamente, está en todas las películas, Bueno, primero, la pero más eso es- conocida, está perfecto, eso no lo estoy cuestionando. Pero era el actor de Belinsky también. Esteban En otra época, 20 años atrás, ¿eh? atrás. Él encarna a Esteban Espinosa, quien es un taxidermista epiléptico que tiene una obsesión, cometer un crimen.
La mujer lo va, tiene una vida miserable, Esteban Espinosa. La vida es bastante oscura la de él. En su trabajo lo invita a su amigo a vámonos el fin de semana largo, XL. Como uno que viene ahora. Como, claro, al sur. Al sur, para ellos lo más lejano es Bariloche. Sí. Vamos a cazar. Bueno, van a cazar. Van al hotel, no hay lugar. Está todo lleno, no sé qué cosa, por temporada, bla, bla, bla. ¿A dónde vamos? Bueno, le dicen, andate le dicen, andate a este lugar donde hay una tipos cabaña de un hombre. Si ustedes van a cazar, les queda cerca, se pueden quedar ahí. Tipo hostal, una mezcla así. Bueno, van. La mala suerte que van a cazar, van ahí y el compañero de él tiene que volverse porque la mujer o exmujer intentó suicidarse. Se tuvo que volver puteando y él se queda cazando, va y caza, porque a él no le gusta mucho las armas, porque él es taxidermista. Y va y le dispara a un hombre. Sí, o sea, él apunta a un animal y le dispara, ve, y se atraviesa un hombre que también estaba cazando. Resulta que este hombre, él va a ver quién es, andaba con un perro, el perro se va, él lo sigue para ver a dónde va. Tallercito, casa, ¿sí? Entra y ahí hay un plan para robar un camión de caudales. ¿Y cuál era la obsesión de él? Cometer un crimen. No matar a alguien, pero cometer un delito. Un delito. Y ese era un gran delito. Y ahí comienza la peripecia en donde él se hace pasar por esta persona, porque en ese cuaderno hay varios detalles de... Está totalmente detallado cómo se va a robar el camión de caudales. Y tenía que hacerlo... Y ahí decía dónde tenía que ir, a quién buscar, quién lo iba a ayudar. Y él se hace o dice que va el nombre de esta persona y se empieza a involucrar con gentes de Lampa, como se decía antes. Exacto. Se llama Laura porque es lo que él tiene una condición como no es epilepsia, pero es similar, él dice que es lo que él experimenta antes de que le agarre un ataque. Cuando él le agarra ese ataque no es necesariamente epilepsia, pero él se desvanece y después se despierta, pero le agarra en cualquier momento. No le avisa. Y por eso se llama Laura. El tema es que a veces le agarra ese ataque cuando menos lo esperás, o en el peor momento, que es una de las escenas de la película, una de las tantas escenas de la película. De ahí en adelante hay una mezcla entre cómo él se involucra con estos tipos, de qué manera se desarrolla el delito o no, y todo lo que conlleva esa historia de un hombre cualquiera que tiene buena memoria visual, que eso lo ayuda, porque él solamente ojea los detalles del robo o del delito que van a cometer, del choreo, y le sirve para poder mencionar a los tipos que lo van a ver, a los cuales él le dice que va el nombre del hombre a quien mató sin querer cazando. Está muy bien hecho, está ¿La vio recientemente? O sea, de nuevo. Hace 1 año y medio. Está. No, pero lo tiene como muy presente. Sí, lo que pasa es que creo que la vi 2 veces ya, 3. Y es muy, tiene muy buena imagen, muy buena fotografía, está hecha ahí acá nomás, Bariloche. Sí, acá nomás, 1500 kilómetros. 2000 kilómetros, no es nada. Lo que pasa, estamos lejos de todos nosotros, ese es el tema. Pero ese es el sur igual, ¿no? De todos modos. Es la Patagonia. Se la puede encontrar, está en HBO Max, pero se la puede encontrar en YouTube igual, ¿eh? Está ahí tranquilamente, no la han levantado, un lugar es raro. Bueno, vio que últimamente en YouTube puede encontrar un montón de cosas y que no la han levantado tampoco. No sé cuál es la historia. No sé por qué con qué tiene que ver. El Laura me dijo. El Laura. O sea, sí, ya sé que es el Laura. No sé por qué le pregunto, pero... De Fabián Bielinski, 2004, sí, 2 horas 13 minutos y está acá. Y está ahí, ¿viste? A ver, hace 9 meses la primera que veo, hasta hace 9 meses. Capaz que dura un tiempo y después la levantan. Y ya más de 19.000 visualizaciones tiene esa, por ejemplo. No sé si habrá otra más, pero parece que sí, que tiene otra más. A YouTube ya está, digamos, la pueden encontrar. No, claro, está el tráiler también. Está el tráiler. Y en HBO Max lo que hay es que colocaron 9 reinas y el aura con el documental que se llama 9 auras.
No, sí, bueno. Se llama 9 Auras, que lo dirige Marián Frigerio, que es un director que hizo otro documental que yo no lo vi, que se llama Carroceros, que es en el 40 aniversario de Esperando la Carroza. Mira vos, está piola. De estar piola. Sí, acá lo veo, 9 Auras. Y se estrenó ahora, o sea, publicaron las películas como excusa. Y el tráiler es reciente, porque es hace 2 semanas y se lo ven a Darín y a Gastón Pauls. Hace poco, sí, hay varias notas que habían sido publicadas. Yo no la había visto, no había visto ni siquiera que iba a salir la película o el documental. Me llamó la atención. Mira, está también Leticia Brediche en el tráiler. Leticia Brediche, que trabaja en Nueva Reina. Exacto. La Leticia de ahora, ¿no? Claro, en la actualidad. Pues le hacen exacto. nota ahora en la actualidad a Darín y a Gastón Pauls. Y ahí justo aparece una escena un extracto de la escena que usted mencionaba al principio, que había colocado al principio, la tan icónica de Nueve Reinas. Pero bueno, a ver, esto es música, ¿verdad? Esto es música. Y, esta está más jodida que la anterior. Digo, para pensar, si yo tuviera que pensar qué tema puedo elegir, sí, yo no me diría uno de 2005. No. No es que no le tenga fe. Fui al rock nacional de nuevo, para ser patriota. Sí, para ser... Bueno, está bien, está bien. No, digo, porque es cine nacional. Este tema también podría haber sido, quizás no en este tono, pero esta banda podría haber hecho algún tema de alguna película. De la película de Bielinski. Originalmente el tema salió en 2001, así que volvemos a esa época. De la crisis. Pero en 2005 se escuchaba. ¿Una banda que ya no está? Volvió ahora, sin el bajista. Volvió ahora sin el bajista. Sin el bajista original. Los Piojos. Sí, Los Piojos, con Ruleta. Ah, bueno, temazo. Comodoro, rágase mi piel. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía cubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que me estoy agotando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Seré un apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. No creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial.
¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Llego ya hasta la mitad, todavía encubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Mamá. Nada, estaba jodiendo y casi dije una puteada al aire, perdón. No, es que la dijo igual. La dije, pero Pero, estaba jodiendo en serio. a Lobito, nada más, por el bache. Pero no, era un chiste, Lobito. Ruleta, un tema que. La puta madre. Es que Es de la puta madre el tema. Verde Paisaje del Infierno, ¿no es del disco ese? El 2000, exactamente, salió en 2000 y después me salió como que también estaba en Máquina de Sangre el tema este que lo volvieron a colocar. No sé si es verdad, no, me salió así en, Yo no lo recuerdo. en una IA, me dijo. Ah, qué sé yo, creo. Me llamó la atención, pero viste que las IA por ahí mezclan las cosas, yo qué sé. No son muy confiables. Le decía Lo que es confiable es el Servicio Meteorológico Nacional. Eso iba a decir. Bien. Aunque usted no lo, qué sé yo, no lo quiera confirmar. No está en mi lista de... Sí, no está en su lista de instituciones así como Claro. confiables. De confiable, pero no, 12 grados 8 décimas la temperatura, es de las 9, todavía no se actualizó el de la hora 10. Lo que podemos decir es que mañana la máxima va a ser de 16, la mínima de 8, va a haber un poco de viento, 60-69 kilómetros en la madrugada y también a la noche. El sábado se espera 18 grados de máxima y el domingo 20 grados. Eso está lo mejor, es lo mejor, ¿eh? Es lo mejor. Y hasta ahora, el lunes, el martes y el miércoles, máxima 17 grados. El tema es que, no sé si va a ser con viento o alguna alerta. Esperemos que no. Voy a actualizar. Hoy a la media no había alertas, ¿eh? No. Todavía no hay alertas todavía. Va a haber vientos fuertes, creo que a inicios de la semana que viene, pero no, nada, digamos, no como para alarmarse como el alerta de la semana pasada, ¿verdad? Y la humedad está baja también, o bueno, relativamente baja, 39%. O sea, ¿usted siente que está baja la humedad? Más o menos. Por ahí me duele un poco la rodilla. Por eso le pregunto. Por eso. Tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? Vamos a una pausa y cuando volvemos vamos a hacer un análisis político institucional muy fuerte. A través de una foto vamos a ver el futuro. Ojo, y el presente sobre todo también. And then they all began to wail. They were blown away by the tsunami monsoon. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. ¿Querés formarte en el mundo de la belleza y el cuidado de la piel? Ya están abiertas las inscripciones para el curso de cosmetología online, con encuentros presenciales cada mes en la ciudad. También, como profesional dermatocosmiatra, pongo a tu disposición mi agenda de turnos para una atención personalizada y profesional. Súmate a esta propuesta que combina formación práctica y cuidado de la piel en un solo lugar. Encontranos en Instagram como @estudiobailapepasquín.ok y comenzá hoy mismo tu camino en la cosmetología. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales.
Grandes. Productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección, Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. El Bingo de los Egresados 2025 se despidió con un increíble bingo final. Y estos son sus ganadores. Cintia Galás de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Pablo Fernández de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Antoine Turbille de Río Gallegos ganó 10 millones de pesos. Lorena Bull de Río Gallegos ganó 12 millones de pesos. Hernán Bueno de Río Gallegos ganó 14 millones de pesos. Leonel Torres de Río Gallegos ganó un Renault Kwid. Héctor Maidana de Caleta Olivia ganó un Chevrolet Onix. Y Karen Beitía de la localidad de Las Heras ganó un Peugeot 2008. Agencia de Rifas HRB. 29 años junto a los egresados de Santa Cruz. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. En South Broker cumplimos 15 años brindando confianza y experiencia en seguro automotor. Tenemos el agrado de inaugurar una nueva oficina en el barrio San Benito, ubicada en calle 13, local 3. Aseguramos motos, autos, pickups, taxis, remises y camiones, al mejor precio. Aprovecha nuestro descuento por promoción en tu primera póliza. Acércate a nuestra oficina o comunícate a nuestro WhatsApp al 2966840426, donde recibirás asesoramiento personalizado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13. South Broker Seguros. Estamos para acompañarte. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar.
Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. Vuelve el festival más convocante de la Patagonia. Festival Río Gallegos 140 aniversario. Desde el 12 hasta el 18 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la capital provincial, con grandes artistas como Lázaro Caballero, CRO, El Mago y la Nueva, Yo quise darte todo de mí. Diego Torres y el gran cierre de No Te Va a Gustar. No te lo pierdas, entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, intendente. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Impostores. En donde todo es lo que parece. On Transylvania's finest beach, the Dracula came to a screech. Out came the count and all his brides. And the sun was not to fear, cause on the bodies they began to smear Sunblock 6069. 17 minutos pasaron de la hora 22 y seguimos acá en Impostores, en el 100.9 del dial, Radio Nuevo Día. Vamos a hacer un procedimiento sobre el final del año. Están llegando nuevas ideas que vamos a ir sumando a este espacio que tenemos un gusto enorme de compartir con todos ustedes, y es el tema de las fotos, ¿no? Vamos a hacer un análisis exhaustivo. La foto hablada, ¿te acordás? Sí, esto se ha hecho un montón de veces en televisión, sobre todo en nuestra época, y en televisión. Estamos hablando, si fuera la Noticia Rebelde, ¿se acuerda de ese programa? Gran programa. Qué gran programa. Me han quedado Yo frases lo vi, yo era chico y lo de la Noticia Rebelde. Yo he tenido el logo. Carlos Abrevas. Exactamente. Bueno, también obviamente estaba el querido Adolfo Castelo. Repito, no sé qué hace ahí, pero estaba. Bueno, sí, llegó como un jovencito a ese espacio. También estuvo un tiempo Daniel Dátola, Jorge Ginsburg, por supuesto, y Robert Serra. Así que ahí ya tenemos, creo que completo el Dream Team, que era de la Noticia Rebelde. Y bueno, tenemos una foto para compartir. La producción nos trajo acá, nos puso en un compromiso. Digo, chicos, miren esta foto, ¿qué les sugiere? La producción, que hay que aclarar, no es Sandro Díaz ni Rodrigo Poloni, aunque puede haber sido Rodrigo Poloni. Rodri Díaz, dice usted. Sandro Poloni. Sandro Poloni es el que nos trajo esta foto. No lo metamos, Sandro, en esta. No tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. Por favor, hagámonos cargo nosotros. Exactamente. Bueno, ponche la foto, Rodri, y le pedimos a la gente que también comparta, si quiere, este análisis exhaustivo que vamos a hacer. Tiene que ver con el momento político más local o santacruceño que nacional, pero van a haber muchas figuras de renombre ahí. Los renombres. Empezando de izquierda a derecha en la foto. ¿Cuál está? La primera foto, ¿no? Diego Santilli. Manuel Adorni. Luis Caputo. Gobernador Claudio Vidal. Y los otros dos, vaya a saber usted quiénes son. No los reconoce, ¿no? Juan Michael. George Michael, dice usted. También. Sí, está medio desdibujada la foto si usted mira la mesa. Una de las... Siempre les dicen que para cuando sacan la foto tiene que tener una virome en la mano, ¿viste? Sí. Nunca entendí por qué. Pero... Y sinónimo de acción, ¿no? Estamos haciendo cosas importantes. Y en este caso, la lapicera, el poder
está sobre el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. No de nuevo, decía Caputo. Cuando en realidad sabemos que la lapicera no la tiene él, sino... No, yo creo que la comparten ahí. Yo creo que la tiene... No está en la foto el que la tiene, ¿verdad? La lapicera ahí, Pero bueno, esa es una de las consideraciones. A ver, el gobernador de la provincia, para mí hay algo ahí que desentona con el resto. A ver si alguien saca de lo que estoy hablando. Algo que desentona con relación al resto. Son, decíamos, 6 personas, funcionarios de renombre, los más importantes del gabinete nacional. ¿Eso fue en el Ministerio de Economía? ¿Entiendo o no? Parecería que sí. Pues no recuerdo dónde fue. En el centro de la escena está el gobernador Claudio Vidal con Luis Caputo. Para mí desentona el gobernador con su camisa. Todos los demás tienen camisa clara, el gobernador de la provincia de Santa Cruz tiene una camisa oscura. Si fuera usted una especie de diseñador de moda o algo por el estilo, diría, tenía que haber buscado un color un poquito más claro, que lo realce un poco, ¿no? Que lo realce un poco en su figura, digo, porque el oscuro tiende a apagar, ¿verdad? Primera observación. Ahora me había olvidado que Adorni era jefe de gabinete. Tiene razón. Me había olvidado que Adorni Y Diego era Santilli, yo veo un radical ahí, pero interior. hace tantos años Claro, que fue. Santilli, que era... El ex de Nancy Pasos. Nancy Duplaga. No, ese es Gastón Pols, que Ese veníamos hablando. Sí, veníamos hablando antes. La sonrisa de Adorni, ¿qué le resulta a usted? ¿Falsa? No, yo creo que es sincera. Yo creo que Adorni quiere que le vaya bien a Santa Cruz. Al fotógrafo o fotógrafa le faltó un segundo más, darle un segundo más a Santilli para que se ría. Santilli no pudo, encima que es muy bueno saliendo las fotos, porque él siempre fija en la... No olvidemos la campaña antes. No, sí, bueno, la que hizo después de José Luis Esper cuando... No votes al pelado, vota al colorado. Exacto. Bla, bla, bla. O sea que uno puede decir... Que no le avisaron a tiempo. Exacto, porque si no, él hubiera salido de otra manera. El que está al lado de Vidal, que no sé quién es, no lo tengo, sí le avisaron. Sí, esbozó una sonrisa. Y el que está al otro lado no le da a reírse. No. Medio Tony es. Pero ¿qué dice usted o qué le sugiere a usted esta foto? Porque parece como que están todos realmente o a punto de rubricar algo importante, en este caso para la provincia de Santa Cruz, porque está el gobernador Claudio Vidal, que parece que va a dejar de alguna manera contentos o bien al gobierno nacional, y al gobierno provincial parecería que también, porque no se lo ve mal a Claudio Vidal. No. ¿De qué se trata esto, Tony? Esta es la foto del anuncio que hizo el gobernador hoy. Exactamente. En realidad ya se había anunciado antes, pero hoy se concretó la firma. Exacto. Vidal firmó con Nación la reducción de retenciones al crudo convencional. Firmó en Buenos Aires entonces un convenio con autoridades nacionales para disminuir las retenciones a la exportación del petróleo convencional. Se trata de una medida, dice el gobierno de la provincia de Santa Cruz, clave para sostener la producción en la cuenca del Golfo San Jorge, fortalecer la actividad en yacimientos maduros y garantizar más empleo para los santacruceños. La reducción de retenciones va a permitir mejorar la competitividad de los yacimientos maduros, que representan la mayor parte de la producción provincial. Sin embargo, Vidal fue claro, dicen, al exigir que este beneficio se transforme en trabajo. Si las empresas no invierten y se guardan el ahorro, no sirve. Lo hacemos para sostener la producción, no para beneficiar la especulación. Esto tiene que transformarse en trabajo real, fue lo que explicó. Y allí se ve la foto, también se los ve después en otra foto, en donde se lo ve todo de frente. Uno de los que no distinguimos es el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González. Muy bien. Entonces está bien. No sé quién es el otro. Pero tiene que ver entonces con lo que es la rúbrica de esta firma, ¿no? O sea, de este convenio. Dice, firmó un convenio. Es un convenio. El gran problema de Santa Cruz, uno de los grandes problemas, pero el principal, que desde hace años que... Me acuerdo cuando hicimos una especie de ronda de preguntas a candidatos hace 10 años atrás, y yo generalmente trato de preguntar lo mismo, sea en on o en off. Todos dicen que el principal problema es la falta de empleo. Todos coinciden en eso, todos los partidos. Sí, tal cual. Y esa es la realidad. Después también hubo otra foto con Nacho Torres ahí, ¿no? La foto del campeón es esta, porque yo la estoy viendo acá por YouTube. Toto Caputo con Nacho Torres, ahí como
como en algo importante. El gobernador de Chubut, decimos, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué representará esto para la provincia de Santa Cruz? A ver, por lo pronto, la provincia de Santa Cruz, ¿qué es lo que más requiere de cara al 2026? Muy bien, alumno WIT. ¿Qué dijo? Ah, billulla. Exacto, iba a decir yo esa misma palabra. ¿Viste? Podría haber dicho guita, dinero, money. A veces me convierto en Tony Álvarez. No es casualidad lo que estamos haciendo. Billulla. ¿Cómo se solucionan los problemas de la provincia de Santa Cruz? Los problemas más cercanos en el tiempo. Y lo estamos diciendo a menos de un mes de lo que debe ser el pago del aguinaldo. Muchísimo, o sea, el pago del aguinaldo tendría que ser dentro de 2-3 semanas. El pago de los salarios tendría que ser la semana que viene. Se está diciendo de que va a haber desdoblamiento. Esto es algo que en realidad no sería... ¿Del salario? Del salario. Ah, no, el aguinaldo... Estaría garantizado. Me dijeron que está garantizado hasta ahora. Pero... Y creo que usted había dicho algo incluso acá en el programa acerca de eso, del aguinaldo. Y de que si tienen que endeudarse lo van a hacer. Exactamente. Y creo que ya eso es lo que se está diciendo en todos lados, porque en el ámbito de la administración pública eso es lo que se está diciendo. Y también que el pago del sueldo, del salario la semana que viene va a hacerse por segundo mes consecutivo. De manera desdoblada, es decir, de directores para arriba se va a pagar un día distinto al de directores para abajo, que vendría a ser posiblemente alrededor del 4 del mes que viene el pago del salario, es lo que se está diciendo. Vamos a ver si esto es verdad, pero tampoco sería nada descabellado ni raro, porque es lo que ocurrió el mes pasado también, o este mes, en realidad, que estamos transitando todavía. En lo concreto, esa foto es una foto, ¿qué dice usted? Importante, relevante para el gobierno de la provincia de Santa Cruz, para los santacruceños en tal caso. Yo no sé si a esta altura el trabajador común le da importancia a este tipo de fotos institucionales, que hay millones como esta desde hace... No, sacando a Vidal, no porque esté Vidal ni nada, sino históricamente. Pero está relacionado con los hidrocarburos, está relacionado con una parte va a tomar sensible. relevancia si de ahí a los resultados. El otro día estuve viendo en algunos sitios que son más económicos de la República Argentina que se está hablando de la nueva vaca muerta. Se está hablando de Palermo Aike como una opción que se está empezando a considerar en el ámbito de la producción hidrocarburífera. Veremos si esto realmente trae inversiones y traen lo que en definitiva se necesita para que la provincia empiece a cambiar un poco la cara en términos económicos, ¿no? Que es el mismo dinero, ¿no? Veremos si esto es posible. Creo que la situación de cara a lo que viene para el 2026, porque ya estamos mirando el 2027, es decir, las próximas elecciones, va a ser clave para el gobierno de Claudio Vidal que pueda generarse las herramientas, los instrumentos que puedan permitir que ingrese dinero lo más rápidamente posible, sea para las áreas que sea, digamos, en este caso es importantísimo el área de los hidrocarburos, el sector petrolero, para poder empezar a revertir este cuadro que viene tan mal que incluso en el presupuesto 2026 ya se sabe que viene con un déficit bastante importante, ¿verdad? Eso, lo económico, al fin y al cabo, va a determinar cómo le va al oficialismo, cómo le va a la oposición y qué va a pasar con la Libertad Avanza 2027, teniendo en cuenta quién sea el candidato y demás. Yo no soy de los que creen que se traducen las elecciones en general, no siempre, pero que no se traducen las legislativas en votos al Ejecutivo y que pueda ser gobernador cualquier candidato. Yo no soy de los que cree así y lo ha demostrado varias veces, se han demostrado varias veces. Ahora, eso no implica de que hay un claro desgaste de la gestión provincial por diversas variables, una de las cuales ha sido también los cambios de diferentes cargos, sean ministros, funcionarios de primeras, segundas líneas, y como que encima se ha venido complicando con la situación económica en los últimos meses, en el segundo año de gestión. Vamos a ver si esto de la foto lo hacemos más seguido. Quizás, está bueno, por ahí quizás hoy no es la más, uy, qué linda la foto, pero sí que por lo menos... está mejor la foto, perdón, está mejor la foto con Nacho Torres, perdón. No, pero yo lo que quiero decir es que nos da para pensar un poco estas cosas y para hablar un poco de la actualidad en este caso. También puede ser fotos de otras cosas, pero en este caso salió lo de esta reunión, que es importante. Y yo sabe lo que pienso, como para cerrar de mi parte con el tema, que yo creo que el gobierno nacional no ve mal
de alguna manera bancarlo a Claudio Vidal, bancar al gobierno de la provincia de Santa Cruz, porque de cara al 2027 se requiere todavía de este ejercicio de tratar de correr del medio a, por ejemplo, en este caso, al enemigo político, al adversario político del gobernador Claudio Vidal. ¿Cuál es? Pablo Grasso, de cara al 2027. Y aparte, el gobierno nacional necesita ya de las manos en la Cámara de Diputados. Sí, eso en lo inmediato, pero también pensando en el 2027, que es algo que ya también está empezando a mencionar. ¿Que no gane Grasso? Javier Milei, claro, él necesita ir sacándose encima, digamos, determinadas cuestiones. Pero para sacárselo de encima o lo que sea, va a necesitar poner el billete, poner el gancho en un montón de casos, de casos, quiero decir, un montón de aspectos también. Falta poco y a la vez falta un montón. Exactamente. Y como falta un montón, yo ya me voy a dedicar a otra cosa, por ejemplo, y antes de que vuelva usted con el cine, tengo que presentar el siguiente tema. Y vamos a presentar viejas glorias del rock nacional, haciendo un clásico de riff. Son Vitico y los Leones, haciendo No detenga su motor, y esto se lo digo yo personalmente a Ariel Cascote Santos. No detenga su motor, Vitico y los Leones. No detengas su motor, investigue su interior. Si el mundo da vueltas y nosotros también, ¿para qué separarse de su ser? Separarse de su ser, irse muy lejos tal vez. Por eso le ruego que se haga un favor, que nunca detenga su motor. No detenga su motor. No detenga su motor, investigue su interior. Si el mundo da vueltas y nosotros también, ¿para qué separarse de su ser? Separarse de su ser, irse muy lejos tal vez. Por eso le ruego que se haga un favor, que nunca detenga su motor. No detenga su motor. No detenga su motor, entonces Vitico y los Leones, era lo que pasaba. Digo que se quedó medio light el tema, ¿no? Pero bueno, nada, estaba piola para pasarlo y recordar también a Cascote con esta canción. Viene el cine, sigue el cine. Seguimos, tenemos. Bien. Déjalo un toque, pará. Déjalo escuchar.
es desestresante, ¿viste? Mira, coincide. Vidal firmó con Nación la reducción de retenciones al crudo convencional. Rodrigo Poloni será despedido. No, me miró, pensé que estás atento, La ¿no? reducción de retenciones permitirá mejorar la competitividad de los yacimientos Te móviles. queda bien, ¿eh? Sin embargo, Vidal fue claro al exigir que este beneficio se transforme en trabajo. Rodrigo, no, estamos jodiendo. Marca Acme. Muy bien. Vamos a hablar en serio. No, tampoco tan en serio. Ahora, solamente recomendaciones. Nada de esto es serio. Hay una serie que se estrenó ahora el 7 de noviembre en Apple TV. Usted es un... Este canal de streaming. Canal de streaming no. Salud, Rodrigo. Este servicio de streaming que muy pocos pueden pagar, pero lo puede pagar Cacho. Exacto. Apple TV. Y Rodrigo me da la razón y también Lobito. Que tiene una particularidad, primero porque es una serie fuera de lo común, es una mezcla de ciencia ficción, aunque no es el fondo de la cuestión la ciencia ficción, pero es ciencia ficción. Y el principal detalle no menor es que está creada por Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, la serie más exitosa de Pensaba la que me historia. iba a decir la isla Gilligan, pero no, era Breaking Bad. Vince Gilligan y Better Call Saul, que es la precuela de Breaking Bad. Ah, esta es la precuela. No me escucha. Viste que no me escucha. No, sí, la estaba escuchando. pensé que Pasa que a mí me gusta ponerlo así como curioso. Ya te. Pero pasa que igual se enoja mucho. ¿Sabés que Vince Gilligan de dónde viene? Él es guionista y director, igual que Fabián Belinsky. ¿Sabés dónde empezó Vince Gilligan? ¿Dónde empezó? A escribir y dirigir, pero sobre todo a escribir. Yo historia. supongo que en una computadora en su casa. El único que se ríe fue el Oíte, lo escuché acá. Representa... Vos tenés que venir a la mañana a hacer chistes con Rodrigo. ¿Te parece? Sí, yo creo que sí, están en la misma sintonía. ¿eh? ¿Vos decís? Sí. Pero así va a vivir Va a ser amargado un toda éxito. tu vida. Va a Pero ser vos vas a un estar éxito. amargado toda tu vida. Arriba del día va a explotar ahí. No, si ya explotó. No, de nuevo. Gilligan empezó siendo el guionista de Los Expedientes Secretos X. Gran serie, si no la mejor serie de ciencia ficción. Bueno, no sé si la mejor. Siempre buscamos lo mejor. No, pero una gran Hay un- serie. hay un gran- Rodrigo, ¿viste Los Expedientes X? Si no conocés eso. Pero lo Usted porque- conocés. ¿Sabe lo que de pasa? qué Usted se estamos enoja con la gente, pero usted tiene Pero Los tanto Expedientes tiempo al Secretos pedo. X lo que tiene- no, la gente, ojalá. no toda la gente tiene tanto tiempo al pedo. Los como Expedientes usted. Secretos X, ¿quién no lo conoce como no conocer Los Simpsons para mí? ¿Qué son los Simpsons? De vos no me extrañaría. Vince Gilligan escribió esta serie con todo su amor e ingenio. ¿Y de qué trata la serie? Está protagonizado por Rhea Seehorn, es re difícil el apellido, quien trabajó en Better Call Saul, que hacía de abogada. Esto es así. El Diga. argumento es así. A ver. ¿Viste en estos centros donde, no me acuerdo el nombre exactamente, donde buscan sonidos provenientes del espacio? Ajá. Señales. Sí. En uno de estos centros empiezan a encontrar una señal, pero que no proviene del espacio, sino que se transmite desde la Tierra hacia una zona en particular. Empiezan a tratar de codificarlo y se dan cuenta que en realidad no es necesariamente un sonido que envíe un mensaje en particular con palabras, sino una solución química. Una solución química no es la palabra, sino una fórmula. Sí, está bien. Para la cual se puede crear algo. ¿Qué hace la gente que lo escucha? Lo reinterpreta o lo interpreta. Lo sí. interpretan y crean ese compuesto. Lo crean. Ocurre un accidente. Una vez que lo crean, uno de ellos se expone a esta solución y de la nada y se empieza a transmitir uno a otro. ¿Y qué pasa? Llega a todo el planeta. Esto son el primer capítulo de forma rápida, no como lo estoy contando yo. Empiezan todos a hacer. Algunos mueren, otros quedan vivos y empiezan a aparecer a reaccionar o a hablar como colmena. Todos piensan lo mismo, todos saben lo que piensa el otro y todos saben lo que piensa toda la humanidad, cada una de las personas que quedan vivas. La única que no se contagia
y no se sabe por qué, de hecho hasta el día de hoy va por el 5º capítulo y no se sabe, es la protagonista de este programa, que es escritora. Lo que muestra la serie en sí es de a poco mostrándote por qué pasa esto, si es una señal extraterrestre, de qué, por qué todas las personas que quedan vivas hablan igual, piensan igual. Es una clara metáfora en varios sentidos. Y cómo, cómo la mujer que queda la única o una de las pocas que no fue contagiada, porque en realidad son 13, pero ella es la única que busca la forma de que esto llegue a su fin, de que vuelva a la normalidad del mundo. Sí. No le sucede eso o no se contagia. La particularidad que tienen todos los que están infectados es que no son violentos, dicen la verdad siempre y hacen todo lo que ella dice, hasta cierto punto. Todo esto pasa en el mundo. La dictadura del proletariado. Qué hijo de... Es el primer paso para llegar después al comunismo, un mundo mejor. Estamos en una etapa de socialismo. Bueno, tiene un montón de interpretaciones y un montón de simbolismo la serie. Está muy bien filmada, muy bien guionada. Y es la nueva diva de las series actualmente, por decirlo de una forma. Está muy bien puntuada. Tuvo críticas de la gente muy buenas y de los críticos, algo que no siempre. Está en Apple TV, me dijo. En Apple TV. Ya mismo llego a... Pero también se puede encontrar en otros. ¿Usted sí. dónde la vio? Yo la vi la estoy viendo, mejor dicho, para que ya lo mencioné, se llama lookmovie.to. Es una página de Estados Unidos que tiene todos los estrenos gratis, no es ilegal. ¿Lo dice usted que no es ilegal? No, que no es ilegal, en serio, porque vos podés loguearte. Podés loguearte, en este caso no es necesario. Y si querés puedes pagar para descargarla y si no la podés ver así. ¿Y por qué no me pasó esa página antes? Porque lo mencioné y no me diste ni pelota. Bueno, pero es que usted habla mucho a veces y yo me pierdo. Bueno, pero entonces van 5 capítulos de 8, supongo yo que serán. No sé si son 10, ¿eh? Bueno, están entre 8 o 6 las máximas, o sea, como que van ahí las series, ¿verdad? Es una muy buena serie. Bueno, no, pero usted no la... ¿Cómo va a decir eso? Todavía no la terminó. No, pero va por el... Vos te das cuenta en la... Pero si termina mal. No, dudo. Vince Gilligan es un genio. Está bien, pero ¿a dónde va? ¿A dónde dice usted que va? Hay un montón de teorías en YouTube. Está lleno de. ¿Vio que tiene tiempo para el pedo usted? No, pero no vi. Porque todo. se puso a ver los comentarios de la gente, seguro. No, pero es que hay un montón de teorías de qué pasa si realmente ella viene de otro planeta, qué es lo que sucede, si en realidad es todo mentira, está soñando. De acuerdo a lo que usted me dijo, yo ya le voy adelantando el final. ¿Cuál es? Va a volver toda la normalidad, pero. O sea, va a parecer que va a volver toda la normalidad, pero siempre hay uno que queda ahí. Y ese uno va a... Dijo Cacho Álvarez, va a volver toda la normalidad, pero siempre hay uno que queda ahí. Vos escribiste un libro, Cacho, no se entiende. No, pero no fue un ensayo. Así, todo lo que usted dice tiene yo se lo puedo refutar. No, para mí va a terminar... Además, yo no estoy acá diciéndolo de la manera más correcta. Si quieres se lo escribo y va a salir mejor. Pero seguro. Lo que quiero significar con esto que estoy diciendo es que seguramente va a volver a la normalidad. La situación de todas. Vos decís que es como un de esos finales, va a volver a la normalidad, pero en realidad termina como que en realidad no. Exacto. te traduje más o menos. Eso quisiste decir. Y si usted me entendió, ¿para qué mierda le estoy explicando de vuelta? Es que no sé si los demás te entendieron. No, yo creo que sí, Yo creo que sí, que usted me está buscando la quinta pata. Bueno, pero, de todos modos, usted, ¿cuál es su presunción? ¿Son alienígenas? Humanos no son. Porque aparte, por ejemplo, en el primer capítulo le dicen, ella se junta con todos los que sobreviven, los que no se contagiaron, que son 13 en total. 13. ¿Qué te parece? ¿Por qué 13? 13. ¿Pero a qué 13 eran los apóstoles? Sí. Y bueno. Todo tiene una significación rara en la serie, que apunta para un lado, va para el otro, entre la ciencia, la religión. Sí, hay un poco de mezcla de cosas. Una mezcla de todo. Bueno, puede haber más y elementos. uno de los que sobrevive le dicen, bueno, si yo quiero comer un cordero patagónico, ¿van a matar al cordero? No, nosotros no lastimamos a los animales, dejamos que vivan. Sospechosa la hueva. Sí, es rarísimo, es muy raro.
Es muy raro. Es muy interesante porque no sabes por dónde vas a salir. Sí, porque no hay maldad, digamos. No hay O sea, maldad, pero... A mí me hace acordar en realidad a un... ¿Cómo es? A una de las historias... a uno de los libros de... Pero yo vi la película, después vi el libro... La máquina del tiempo. Yo vi la película vieja encima de los 60. Lo que pasa es que para todos nosotros es muy difícil Me hace acordar mucho pensar, imaginar un mundo. O sea, el mundo ideal sería un mundo sin Claro, maldad. y ahí está pero en ese ideal. Es un ideal porque nadie hace daño a nadie, no hay guerra, no hay nada. Pero Pero ¿a uno costa no, de no qué? confía no, pero además no confía en la especie humana, uno ya de por sí, ¿no? ¿A O sea, costa hay de algo. qué? ¿Qué dijo Lobito? ¿Qué dije? ¿La viste? Ah, ¿la viste? No sabía. No, ¿qué viste? No, No, esta no, esta la no la serie. estás viendo. No, la máquina del tiempo. Me hace acordar la máquina del tiempo, ¿sabes por qué? Porque viste que en un futuro están están una especie arriba y otra abajo, y los humanos sobreviven gracias a que los de abajo le dejan todo servido, la comida, pero cada tanto los de abajo reclaman y suben y se llevan a uno. Hay una nueva versión incluso de... Pero bueno, a ver, si vamos al caso de las series y demás, y de alguien que comanda las acciones desde arriba o desde otro lugar, desde otro plano. ¿O desde dónde? El Eternauta también es eso, históricamente ha sido así. Los manos son los que manejan, pero a la vez esos manos son dirigidos por otros. Bueno, pero acá la diferencia es que no Está se bien, sabe de yo no dónde lo llevo viene. al plano igual, pero lo que digo es esa idea de que hay algo que está siendo conducido por fuerzas que no son las terrenales, digamos. Bueno, está bueno, pero es interesante porque lo hablamos así y ya es como que damos el pie como para que la gente la vea. Interesante es la serie. Puedes después no gustarte cómo... Pero en la serie la premisa es muy interesante. Es muy interesante y bastante innovadora, si se quiere, por lo menos ahí como lo plantea. Y se llama Pluribus porque pluribus significa de muchos uno. Y en realidad tiene que ver de muchos uno porque todos actúan como colmena, todos piensan lo mismo y de ahí viene el nombre. La verdad es muy interesante. Te la recomiendo, Rodrigo, vos que... Yo creo que con lo que hicimos, con lo No que me da hablamos... bola a veces. Yo creo que ya está súper recomendada, ¿eh? Realmente creo que va a tener varios Tendrías que premios. poner el sitio de vuelta, o decirlo, mencionarlo de vuelta, ¿dónde lo puedo el encontrar? sitio sí, lo tengo acá, mira. Es simple, se escribe Look, como mirar en inglés. Sí. Look, Movie, es Look, Movie, pones el 2.to. Y ahí pueden Muy ingresar. bien. Y la busca donde dicen TV Shows, o si no en el buscador, te sale, pones Pluribus. Yo voy a poner Pluribus. Y ahí sale. Muy bien. Está muy bien puntuada IMDb. Va por el 5º capítulo ya. Ah, se estrenó ayer el 5º capítulo porque en Estados Unidos es Thanksgiving. Impostores pasó a frecuencia sanadora, me dicen acá. Vos sabés que tiene algo de... Pero no como un mensaje de paz y amor, sino como un rasgo dentro de lo que es la serie, de lo que muestran, de que todos juntos podemos ser mejores, pero si somos todos iguales. Qué choto. Es muy... sí, obviamente. Lo mejor está en las diferencias, no en la unicidad de voces, como dice Chiquitapi. Y lo peor también está en eso. Digo, ya lo que mejor está- y lo peor está en las diferencias. Claro. Así que... Ya es muy interesante esa metáfora. esa idea de- es una serie que tiene un montón de... Está atravesada por un montón de ideas, que expone más básicamente, pero que no es una serie New Age que te dice, que te quiera dar ese mensaje, no, es solamente una serie de ciencia ficción que va por otro lado. Es muy interesante, en serio, la recomiendo. Posta. Está bien. La evolución de la humanidad debería terminar en la anarquía. ¿Alguna vez? Eso es como una especie de... Pero vos sos medio. No, es una especie... O sea, el mundo ideal, ¿no? Es decir, si las personas pueden actuar según sus actos, digamos, y sin mirar, digamos, con maldad las cosas, la evolución de la humanidad. Eso es como un principio. Yo una vez, mira, flashé escuchando un programa de Helio Zócola. ¿Te acordás de Helio Zócola? Sí. Que hacía en radio y nada, y una noche flashé con esa, que es como un principio también que tiene el anarquismo. También la evolución de la humanidad debería terminar en la anarquía, o debería confluir en la anarquía. Entendiendo esto de vuelta a lo mismo, ¿no? Es decir, que la anarquía es aquella, digamos, sería el sistema en donde las personas podrían manejarse por sus propios medios sin tener que
O sea, y no teniendo por qué tampoco actuar mal en contra de los demás y qué sé yo, como una especie de mundo ideal, digamos, sin sistema, sin nada, viviendo nuestro, digamos, haciendo lo que tenemos que hacer, y eso implica no hacer daño a los demás, digamos, simplemente manejarse. Traza un montón de ideas de este tipo que vos acabas de mencionar la serie, ¿eh? Mírala, en serio te digo. Y y los principios socialistas y comunismo, o sea, el comunismo, cuando se habla de comunismo, que se habla tan banalmente de las cosas, no es un lugar al que haya ido la humanidad, ni hayan ido los países. Es un estadio final, digamos, de una serie de cosas que tienen que pasar previamente. No ha pasado por ahí la humanidad, ha estado en la dictadura del proletariado, ya hacía la chanza esa con el tema socialismo, son etapas, ¿no? No se ha llegado hasta ahí. Pero bueno, nada, a lo que voy yo es otra forma de ver la cuestión, digo, ¿no? La serie tiene un montón... Como que tengo ganas de implantar una dictadura en Corea del Norte. La dictadura de la felicidad. Porque encima están todos felices. Sí, eso es lo más sospechoso. Nunca creas a alguien que te dice todo de buena manera. Y no. Por eso acá no hablamos de buena manera. No, por eso somos todos unos forros. Musicalmente, vamos a lo que tiene que ver. Hay un tema... ¿Qué tiene que ver? Bueno, Vince Gilligan usa temas musicales bastante de los 60, 70 veces en sus series. Y en esta... Perdón, ¿qué edad tiene? ¿Quién? ¿Vince Gilligan? Sí. La edad debe tener 50 y pico. O sea, no es un jovencito, digamos. No tiene la edad de Rodrigo. Pero ahí te digo qué edad tiene, ¿eh? 24 no tiene. Sabemos que 24 no tiene. 55 dije, 58. Bueno, ya está. Entonces sí, se entiende que busque esa música. Está. Y este tema sale en la serie, así que dije, de los pocos... El otro podría poner, pero dije, vamos a poner este. Y se llama... Mándalo nomás, Lobito. Mándalo, Lobito. Lindo nombre. ¿No lo tenés? ¿No saltó, Lobito? Yo estoy buscando las... El que dice Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. Sí, mirá vos. Mándalo, por favor.
looking back, we've touched no side for days. Our future disappear. You will find it's a more. If you look way down in your heart and soul, I don't hesitate, 'cause the world seems cold. Stay young at heart, 'cause you never, never, never. That's the way, of the world. Plant your flowers and you grow. Child is born. Child is born. Listen now, with a heart of gold. Way of the world. Way of the world. Makes us whole. Casi me pongo a bailar, ¿eh? Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. ¿Esa es la forma del mundo o esta es la forma del mundo? A ver, para el nombre. Perdón, ese tema lo eligió porque está en la That's the serie. way of- esa es la forma del mundo. Este tema, que tiene un título, diciendo así es el mundo, está en la serie. Y sí, se lo ve como una forma muy irónica, ¿no? Todo, Sí. Sospechoso, todo sigue siendo sospechoso. Sospechoso. Perdón, semana a semana se van incorporando los capítulos. Por eso se estrenó ayer, en realidad son los viernes, pero se estrenó ayer. El quinto. Ayer miércoles, porque hoy es Thanksgiving, Día de Acción de Gracia en Estados Unidos, es feriado. Claro. Y aprovecharon a estrenar todas las series los miércoles a la noche, pues Está bien, pero el capitalismo es así. 5 capítulos, dijo. Va por el quinto. Ah, se estrenó el quinto. Se estrenó el quinto. Ok. O sea que si son 10, bueno, cagamos, no llegamos. Nosotros nos vamos antes. Claro, porque es semanal, no es esas series como sucede generalmente en Netflix, que colocan todas Sí. la cantidad, o en HBO, pero en HBO últimamente se estrena más que nada domingo. Los estrenos fuertes en HBO son los domingos. Como por ejemplo, serie que nombramos acá y que está haciendo un éxito, Welcome to Derry, la precuela de IT, donde hay un argentino Exacto. que la dirige y la escribe, si no me equivoco, la coescribe, pero en realidad la está dirigiendo. El otro día estuve viendo no digo una sinopsis, pero sino estuve hablando una escritora argentina sobre eso, justamente me acordaba de usted, porque estaba hablando muy bien de esa precuela. De Welcome to Derry. Sí, lo que significa. Es la misma escritora que habló mal de Frankenstein. No sé si hablo mal de Frankenstein. Yo he encontrado mucha gente que le gustó Frankenstein. Sí, yo todavía no la vi y por lo menos críticas. Ahí como que se ha dividido una parte. Sí. Pero bueno, en general. Sí. Hay gente que le gusta mucho el cine y que le gustó. Y hay gente que le gusta mucho el cine y que igual no le los gustó. escritores tienen que escribir, ¿no? No son. O sea. Bueno. No, estoy haciendo un chiste. No, nada lo que usted dice. Yo no le creo nada. Pero, ni lo que dice. Ojalá pase lo de Pluribus, loco. Ojalá no se la. Ya no queda nada, ¿eh? Son y 59. Bueno. Voy a dejar la última para la próxima recomendación porque hay nuevas que se van acumulando. Queda una última, pero lleva tiempo detallarla porque también es una serie y es de HBO. Ok, entonces yo voy con paso el último tema a Lobo. Pero bueno, nada, vamos a cerrar con algo pancho, ¿sabes? Algo pan rock, ¿no? A ver. No, estoy arrepintiendo. Pero bueno, ya que estamos, decimos la temperatura, ¿le parece? Si me hace la segunda y vamos con... Acá tengo la temperatura, está actualizada. A ver, ¿está actualizada o no está actualizada? Usted tiró un tema... Sí, está actualizada. 11 grados la temperatura. Hay que decir que, bueno, ya dentro de una hora va a ser viernes. Mañana la máxima, dijimos, va a ser 16, la mínima 8. Va a haber ráfagas de 60 a 69 kilómetros, promedio 60 kilómetros, porque después va a haber 51 y 59. El sábado, repetimos, máxima 18, mínima de 4. El domingo 20 grados, un poco de viento, pero hasta ahora nada de alerta. Y el lunes, martes y miércoles la semana que viene, 17 grados hasta ahora, pero puede cambiar.
Muy bien, vamos a compartir para el cierre, y agradeciéndole a todos ustedes por estar del otro lado, una canción que es un cover de los Rolling Stones llamado Sweet Virginia, que en realidad lo hace una agrupación que se llama French Left Lovers. Es un... Yo no tengo muy bien identificado cómo es el tema, escuchaba las canciones, los covers que hacen, es como una especie de padre e hija que están haciendo con guitarras acústicas canciones, que son algunas icónicas de la música, del mundo de la música. Me gustó muchísimo esta versión, por eso es que la vamos a compartir dentro de un rato. Pero, entonces la propuesta para la semana que viene está hecha, porque además viene Miguel Hansich. Aparte viene Miguel Hansich y quién sabe, capaz que ya tiene el lanzamiento de un hit. ¿Usted recuerda la agrupación Jassenbach? Los 90, la agrupación de Alejandro Jassenbach, que fue bajista, entre otros, de Morris, pero también tuvo su... Lo has nombrado y no me acuerdo. Bueno, Cuatro Caras es una canción icónica de los 90 que se escuchó mucho en la época de, por ejemplo, Hacelo por mí, en la época donde estaba Mario Pergolini con su programa. La va a recordar cuando la escuche. Él hizo un cover, Miguel Hansich, junto a Antonio Viravent. Mire usted, le hizo la segunda Antonio Viravent y Alejandro Jassenbach para los coros de esa canción. Mirá, que está próxima a salir. Lo acabo de ventilar haciendo más. Cuando venga Miguel, hagámonos los boludos. No tendrías que haber hecho nada. No, claro, cuando venga él, nosotros nos hacemos los que cuando él abre, sea una sorpresa y todos nos... Igual lo dijiste vos, ¿o no? Todos nos comportamos como que fue una sorpresa. Sobre todo Rodrigo. Nada, simplemente eso. Gracias, Rodri, por haber estado ahí, como siempre, en el streaming. Lobo, saludo a los suyos. ¿Algo más que decir? No, nada más. Se vienen los cuartos de final del fútbol argentino. No tuvimos tiempo de hablar de Chiquitapia, pero bueno, eso no importa porque va a auspiciar este programa. Exactamente. Y para la semana que viene me trae la gorrita de Oasis, ¿sabe? Porque es lo único que le falta. No la conseguí. ¿No consiguió la gorra? No. Habían los tipo marineros. Claro, sí, es verdad. Pero no me gusta mucho eso. Bueno, es verdad. Tiene razón. Nos vemos el jueves que viene. Exactamente.